Bienvenidos. Désemos un fuerte aplauso al Señor. Esto es para glorificar el nombre de Cristo. Eso es. ¿Se oye bien ahí? Hoy viernes es un día muy especial, pero todos los días son especiales para Cristo. Pero hoy vamos a hablar de un aspecto que fundamenta la esencia del poder del creyente. Gracias. Y es la sangre de Cristo. El poder de la sangre de Cristo, el creyente tiene que tener pleno conocimiento y cimentarlo en su ser interior. Así que yo le pido que tome nota de los versículos y usted estudie todo lo que el Espíritu Santo nos quiere traer en esta mañana, porque esto no se puede quedar como una información más. Amén, sí y ya. No. Usted tiene que entronizar el poder de Cristo, vivirlo en autoridad y poder y ser parte de su vida. Porque en esto radica el poder de la sangre de Cristo. Y nosotros tenemos que entender que ese poder es a favor de nosotros. Y si usted tiene algo de poder y autoridad, y una herramienta importante, es la sangre de Cristo. Ahora tiene que saber qué significa eso para su vida. Y es importante que usted atesore este conocimiento para que usted ande en autoridad, poder, en bendición suprema, paz, gozo y felicidad. Fíjese hasta dónde llega esto. Y no solamente la salvación final, que también es importantísima. Así que el poder de la sangre de Cristo la sangre de Cristo es el fundamento del poder más grande, primero para nuestra salvación y segundo para nuestra libertad. Y lo grande de esto es que usted no la puede comprar, solamente usted la recibe por fe. Pero para usted tener fe necesita el conocimiento de la revelación de la palabra de Dios. Esto no es una fe ciega, sino una fe constituida en los hechos de vida de Jesús, cimentado esencialmente en la cruz del Calvario. Y después todo lo que más se desarrolla a partir de eso. ¿Por qué esto es importante? Porque a través de esta sangre nos libertó del pecado, y al libertarnos del pecado nos otorgó la vida eterna a través de que nos justificó delante de Jesús. Y al ser justificados, nos podemos mantener entonces en la santidad activamente. O sea que continuamente podemos mantenernos en santidad. La gente cree que santidad es no mirar para el lado, no hacer deporte, no hacer aquello que me gusta. No, es que no has entendido lo que es santidad. Por eso tienes que entender la palabra de Dios. Porque Dios quiere que tú te diviertas y la pases bien, pero en el orden que dice la palabra de Dios, y verás que entonces viene cimentado la felicidad, la paz, la gozo, la unificación y toda bendición suprema del cielo. Por eso es que hay que entender la palabra y hay que estudiarla. Y es importante que como creyente usted sepa lo que es la constitución del reino. Y precisamente en la constitución del reino se cimenta el poder de la sangre de Cristo. ¿Será importante esto? No oigo los amenes, se acabaron. ¡Amén! Esto es para nosotros, hermano. Esto no es para vernos más bonitos. No, esto es para nosotros vivir en autoridad y poder, para tener éxito pleno, abundancia y de que ningún bien carezcamos. Sí, esto es importante. Ahora bien, y usted me va a decir, ¿para qué y de qué me sirve esto? Vamos a empezar de lleno con Isaías 1:18. Y entremos en cuenta. Dice Jehová, y estemos a cuenta. Fíjate que Él te llama la atención para que tú entiendas una constancia de la verdad, consciente en tu ser, para que entiendas lo importante que es esto. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Fíjate que cuando habla de grana, habla de algo que tiene muchos residuos, que te ensucia la ropa. Cuando tú coges todas esas semillas se te pegan. Si aún así de malo fuera, o sea, si tu pecado es tan grande que te treparas al pináculo de la montaña y entendieras que hablar con la boca cosas indeseables es como coger una almohada de plumas y abrirlo en el pináculo de la montaña cuando sopla el viento y se te pegara en la ropa trajeada que vas a salir bonito, ¿verdad? Así de grande, pues mucho más grande que eso y el pecado y la muerte. Dios lo libertó con la sangre de Cristo. Y dice la palabra claramente que como la nieve serán emblanquecidos. O sea que Él los lava, los limpia, te depura. Pero es Él, no es ninguno de nosotros, ni es ningún juez de la corte, ni fiscal ni abogado que te pueda salvar, es Él. Hay que entender esto, hermano.
Dice, como la nieve será emblanquecido, si fueran rojos como el carmesí. Y está hablando de asesinato, que tristemente hoy recibo la noticia de un policía asesinado. Así, tratando de hacer el bien a la sociedad. Y fue solo y murió. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. O sea, que cuando Dios te perdona y te limpias del pecado, ni siquiera residuo queda alguno del vestigio de la vida pasada ni de las cosas que hiciste. Por eso es importante entender que nosotros, cuando somos libertados del pecado, no tenemos que estarnos recordando aquello, esto y lo otro, porque la sociedad te va a decir, mira, del borracho aquel, del alcohólico, de la prostituta. Eso te lo dice el mundo. Y Satanás que te recuerda el pecado, pero él lo borró de tu vida. Por lo tanto, tienes que pararte en autoridad y poder, porque una vez vienes a Cristo y caminas conforme a la palabra, ya eres cabeza y jamás nunca cola. Tienes que entender eso. Amén, lo dice la palabra. No quiero ir tantos versículos para que usted no se sature de información de más de la que necesita, pero la palabra lo dice. Cuando entendemos esta palabra, nos damos cuenta que Él lo que quiere es que nos arrepintamos y que nos convirtamos para que nuestros pecados sean borrados. Vamos a buscar inmediatamente, para que usted vea que se lo estoy diciendo por la palabra, Hechos 3:19. Dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios el Señor tiempos de refrigerio. Los tiempos de refrigerio son los tiempos que usted siente paz, gozo y bienestar en su ser interior para poder funcionar conforme a la voluntad de Dios. Y esto es importante que nosotros lo entendamos y lo capitalicemos para nuestra propia bendición. Y por estas dos razones, y muchas más que hay que pudiéramos hablar, es que vamos a hablar de los 7 puntos cardinales del poder de la sangre de Cristo. Esta es la introducción, para que usted entienda lo importante que es esto. Así que ese derramamiento de la sangre de Cristo y su significado, es necesario que tengamos un entendimiento claro de qué es lo que pasó y qué significa, para que el reino de Dios quede establecido en nosotros bajo un fundamento de poder y autoridad por un arrepentimiento genuino de corazón. Por lo tanto, ese conocimiento, practicándolo, nos mantiene en la libertad de vivir en poder y autoridad, paz, gozo, unificación y salvación para la vida eterna. Y lo grande de todo esto, que el plan divino se establece en nosotros, primero por la justicia que Dios hizo en favor de nosotros, que nos va a traer paz, gozo, felicidad y salvación. Romanos 14:7. No, 14:17, perdóname. Te lo dice, míralo aquí. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo y en el Espíritu Santo. Cuando entra en justicia, justicia significa la salvación nuestra. Porque fuimos justificados delante del Padre cuando vivíamos en pecados, delitos y transgresiones. Pero nos arrepentimos, entonces la justicia viene a vivificar nuestra vida para salvación y vida eterna. Amén. Es importante entender todo esto para entrar en la esencia de lo que Dios nos quiere traer. Así que si no tenemos estas 5 cosas que acabo de mencionar, es necesario que busquemos dónde tenemos que corregir para que nuestra vida entre en la justicia, en la paz, el gozo y por resultado la bendición de la salvación. Si usted no está seguro de que si muriera ahora mismo usted no está salvo, usted necesita entender por qué no está correcto, por qué su ser interior, el consciente, no le está dictando lo que es correcto. Si no le está dictando lo que es correcto, no quiere decir que esté incorrecto. Necesitas entonces un convencimiento, una persuasión de la verdad para un entendimiento propio y recibir la salvación. Esto es bien importante, hermano. Esto no es juego. Estamos viviendo una época apocalíptica. Yo estaba de madrugada orando y estamos entre el 3er y 4.º caballo de Apocalipsis. El 20:19, entró el 20, entró el primer caballo de blanco de Apocalipsis, se lo dije con el coronado. Alaba. No voy a entrar en el detalle. Pero para que usted se despierte en donde estamos. Ya Israel se quedó solo como nación, Salmo 83. Y nadie lo está respaldando. Y el único que lo respaldaba era Estados Unidos. Y en la votación de la ONU, el que mandó el presidente de los Estados Unidos cerró la boquita y dejó a Israel sin apoyo militar. La palabra dice
que ese tiempo de los judíos está a punto de comenzar, y cuando comienza el tiempo de los judíos, que es la gran tribulación, se acabó el tiempo de los gentiles. Y antes de los que se acabe el tiempo de los gentiles, la iglesia va a ser levantada viva al cielo. Somos nosotros, pueblo de Dios. Dáselo al Señor. Así que tenemos que estar bien alerta y pendiente y despierto. Bien, la primera parte importante, y esta a mí me sacude mucho y me toca mucho, porque yo fui en el Espíritu y el Señor me llevó a Getsemaní. Fíjese que es importante, es que esto es demasiado importante. El primer derramamiento de sangre no ocurrió en la cruz, ocurrió en Getsemaní, antes de que Él fuera tomado o se entregara preso. Así que es importante que entendamos esto, porque Él pasó esta situación donde derramó lágrimas de sangre. Es lo que se conoce con el nombre de hemosiderosis, que es la rotura de los capilares por un aumento de presión periferal, porque la central tenía que escapar de algún lado. Así que periferalmente hubo un escape de sangre, lo que Él mostró llorando en aquel lugar. Escuche esto bien, porque yo bien, mire, al que no sepa mi testimonio, yo morí en mi casa y en el Espíritu Él me llevó a Getsemaní. No voy a contar todo el testimonio porque quiero avanzar y cubrir material. Y cuando yo veo a esa figura de Jesús, que aquello fue como llevarme en un teatro que va a ver esa escena, yo vi de cerca a Jesús, de lado y de espalda lo vi, y cuando lo veo así, le digo al Señor, le está llorando lágrimas de sangre, como dice tu palabra, y Él me dice, eso quería que viera, porque así está mi corazón por un mundo que se pierde. Ahora vas a volver a la tierra, te vas a operar, te voy a dar 3 días sin dolor de cabeza. Te vas a operar el tumor de cabeza porque lo vas a encontrar y después me vas a servir a mí. Tuve 10 años predicando el evangelio como evangelista. Mire lo importante de lo que le estoy hablando. O sea, no es que lo dijo la palabra, sino que yo lo viví. Yo soy testimonio de esta verdad. Y se lo explico con el amor del mundo para que usted entienda esta verdad. Porque si usted entiende esta verdad, usted recibe la bendición de la verdad. Y no sigue viviendo en la mentira, ocultando y negando la existencia de esta verdad. Porque esto es para salvación y vida eterna. Y Él estaba llorando lágrimas de sangre. Y lo importante de esto es cómo Él, siendo Dios y siendo hombre, o sea, que en este cuerpo carnal como el tuyo y el mío, Él obedece la palabra de Dios. Él obedece. Fíjese que Él dice... Bueno, Mateo 26:35. Que no quiero salirme de la palabra, porque si le pongo a contar mis experiencias, hermano, no acabamos. Búscate a Mateo 26:39, no es 35, 26:39. Esto lo explica, hermano. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo, Padre mío, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. O sea, no se haga mi voluntad, sino como tú quieres. Y esto es importante que lo podamos entender, porque si nosotros entendemos que vivir en la voluntad de Dios es bendición, entonces vas a entender que la voluntad de Dios para nuestra vida es salvarnos. Y Él decidió voluntariamente hacer lo que Dios ordenó. O sea que cuando yo recibí lo que vi allí en Getsemaní, y nunca he estado en Getsemaní, pero la tierra es como una arena bien liviana. Y cuando esas gotas caían, hacía para el lado la arena. Y eran negras, oscuras. Lo que indica que era sangre de verdad. Y cuando eso cae en la arena, se oscurecía. Hay un mecanismo científico que le puedo explicar por qué se oscurecía, pero eso no es importante. Lo importante es el hecho para que usted entienda por qué eso es así. Y esa sangre se vertió allí porque Él sabía lo que el Padre iba a hacer, porque Dios revela todo lo que Dios va a hacer en tu vida cuando tú respondes en obediencia a su palabra. ¿Me entiende? Esto es importantísimo, que usted atesore este conocimiento. Ahora bien, ¿por qué Dios hizo esto de esa manera? Y tenía que hacerlo porque esa sangre cayó en la tierra para que tú y yo como creyentes pudiéramos sojuzgar
y tener dominio sobre la tierra tenía que ser mojada con la sangre del Cordero. ¿Me está entendiendo? Cuando la sangre de Jesús toca la tierra, te da autoridad, dominio y poder sobre todas las cosas que hay en la tierra. Llámese en huestes de maldad, principados, malicias espirituales de este siglo que abundan sobre todas las cosas. Podrás decirle al cáncer desaparece y el cáncer se va. Podrás decirle al esquizofrénico, esquizofrenia, paranoia, de la tipo que sea, desaparece y ella desaparece. No hay ninguna enfermedad, no hay nada sobre la tierra que pueda tener mayor dominio que Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y sabes qué? Ese dominio lo puso en ti. Por eso es importante conocer lo que significa la sangre de Cristo. Así que esa sangre que se derramó y que yo la vi y escrito está en la palabra del Señor, tocó la tierra. ¿Y para qué toca la tierra? Para que tú y yo, bajo el conocimiento de la verdad y la revelación de su Espíritu, tomemos dominio de todo lo que ocurre en la tierra en autoridad y poder. ¿Estamos claros, pueblo? Amén, eso es. Así que fíjese la lucha interna que él tuvo para hacer la obediencia del Padre. Produjo una presión tan alta que sangró a través de sus ojos y también sangraba a través de su frente. Y esa sangre tocó la tierra. Y es importante que atesores este conocimiento. La sangre de Jesús tocó la tierra. Es importante que lo entendamos. Ahora bien, entendiendo lo que significa que esa sangre toca la tierra, tú tienes que entender que eso te pone a ti en autoridad y poder para entender que la fuerza de la carne se tiene que someter al poder sobrenatural del Espíritu. Aquí voy a explicarle esto. Cuando usted recibe la revelación del Espíritu, usted va a hacer lo que el Espíritu le dice y la carne dice, no puedo porque estoy cansado. No puedo porque me duele la espalda. No puedo porque estoy en menstruación, dicen las féminas. No puedo porque es que me da náusea la barriga que tengo. Alaba. Pero cuando tú te sometes al Espíritu, la carne se doblega. Porque el poder más grande es el de Cristo en tu vida. Ahora, si tú tienes la razón y Cristo te la otorgó, ¿tú crees que el hombre te la va a querer validar? No, porque está en la carne. Pero el que está en el Espíritu, sí. Por eso le vas a decir a la enfermedad, vete fuera en el nombre de Jesús, y la enfermedad se va. Pero tú tienes que creerla. Si tú no lo crees, no la recibes. ¿Qué me pasó a mí con el primer levantamiento de cadáveres? Pues yo fui con mucha fuerza a hacer lo que él me dijo, porque él me habló audiblemente y yo fui allí y se lo dije. Pero ¿qué pasó? De momento, cuando empiezo a declarar que tomara vida por el poder de la palabra de Dios, veo una imagen que el enemigo me puso en letras rojas. Médico pierde la conciencia y se le suspende la licencia permanentemente. Y yo dije, caramba, pero si yo acabo de firmar un papel que digo que está el cadáver muerto sin vida para que lo levanten, ¿cómo es que yo ahora voy a decir que viva? El intelecto me dominó la carne y empecé con mucha fuerza y terminé como un gatito. Y yo empecé a sudar frío. Reacción normal de una ansiedad. ¿Por qué? Porque la carne se quería imponer a través del intelecto y no hacer lo que el Espíritu me reveló. ¿Se da cuenta? Si a usted le va a pasar eso, acuérdese siempre de esa experiencia. Porque Jesús la vivió en Getsemaní. Por eso cuando Él me llama, me lleva a Getsemaní. ¿Se da cuenta? Dios hace todo con propósito y porque es necesario el entendimiento de esta verdad. Cuando me lleva allí, entonces yo entendí y yo le dije, Señor, yo hice lo que tú me dijiste. Y Él me dijo claramente esto, escúchame. Y Él tranquilo y yo desesperado. No es en tu poder, no es en tu fuerza, ni tu autoridad. Es en mi poder, en mi fuerza y mi autoridad. Grítalo a los cuatro vientos. Y cuando volví, le grité a los cuatro vientos, Él despertó, vino a la vida. ¿Te está entendiendo lo que pasó ahí? Porque le va a pasar a usted.
Y viene el momento que usted va a tener que ponerle las manos a la gente para que vengan a la vida. Se acerque esos tiempos. No va a haber hospitales, no va a haber médicos. Usted va a tener que accionar. Y el Señor me mostró cráneos abiertos. ¿Usted me está entendiendo? De cosas que iban a pasar. Y allí no va a estar el pastor, usted va a estar. Para que haga lo que Dios le dice que hay que hacer. Mire lo importante que es esto que estamos hablando. Así que hay que entregar nuestro ser a que se someta a la voluntad del Padre. ¿Qué va a pasar? Cuando usted entre en esa dimensión, usted va entonces a echar fuera a los demonios que le van a impedir que usted quiera hacer la voluntad del Padre. Y usted va a estar en autoridad y decir, no, tú te vas fuera, espíritu de incredulidad. Tú te vas fuera, espíritu de cáncer. Tú te vas fuera, enfermedad tal, la llama por su nombre. Y usted anda en la voluntad de Dios. Y Dios honra a quien en secreto le honran a Él. Y ese es el pueblo de Dios. Amén. Hermano, agarren esto es para nosotros. Así que entendemos esto claramente y nunca olvidar que somos redimidos por la sangre de Cristo. ¿Qué es ser redimido? Es que si Él nos compró con la sangre que se derramó en la cruz del Calvario, nosotros entonces, al recibir la liberación de aceptar esta justificación donde Él se entregó por nosotros, nos cimenta en autoridad y poder para hacer toda obra de bendición que Él nos llame a hacer. O sea, Él no te va a dejar en vergüenza. Si Él te dice, dile ese cadáver inerte sin vida que cobre vida por el poder de mi palabra, tú vas y lo haces porque tú lo vas a hacer y Él lo va a cumplir. ¿Entiendes? No se trata de porque sí, es que me gustaría, no. Ahora, si Él no te dice que lo hagas, no lo hagas. Porque no es en tu poder, es en su fuerza. No es en tu autoridad, es en su autoridad. Amén. Así que tenemos que entender que esta primera parte, esas lágrimas que se derramaron en Getsemaní, tenía un propósito de autoridad y poder para subyugar y sojuzgar la tierra y todo lo que en ella ocurre. Así que acuérdate que todo lo que opera en las tinieblas sobre la faz de la tierra, y aquí me visitan muchos pichoncitos ese, y aquí vienen espiritistas, y yo los paro ahí en el estacionamiento y les digo, te he equivocado, arrepiéntete y vete. No, porque andan con una Biblia como si fueran pastores. Y digo, arrepiéntete y vete, porque de Dios no eres. Y se van, se molestan, me maldicen, tratan de escupirme, y yo, hermano, no hagas que yo ponga tu lengua a limpiar lo que tiraste en el piso. Porque yo también conozco cómo hacer esas cosas, pero ando en el poder de Dios. Así que, vete. Mire hasta dónde hemos llegado. O sea, pararse frente a la iglesia y maldecir la iglesia. ¿A quién está maldiciendo? Al cuerpo de Cristo. Pero ¿sabes qué? No es contra ti ni contra mí, es contra el Cristo que nos llamó. Esa es una deuda pendiente que tendrá que resolver todo lo que han hecho eso. Y siempre me acuerdo de eso cuando los soldados, bueno, ahorita hablaré de los soldados, le hicieron a Cruz la lanza y le perforaron el corazón. Así que es importante que entendemos y recuerden, jamás nunca olviden que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y lo que dice San Sanedra de Santiago 23:25, jamás nunca se olvide y escríbalo ahí. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera a un espejo su rostro natural. Quiere decir, si no eres oidor de la palabra, pero no hacedor, no has hecho nada. Es como aquel que miró su rostro por la mañana, me olvidé cómo era y ya no hiciste nada. Entonces, ¿cómo tú vas a ser mollero espiritual si tú no ejercitas tu poder espiritual en tu vida? ¿Se entiende eso? Amén. Vamos a entrar al segundo derramamiento de la sangre, que es importante que lo entendamos, en Isaías 53, versículo 5. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es interesante porque esta parte no está explicando que esa flagelación, esos latigazos que recibió el cuerpo de Jesús, hizo que se libertara espacio para que la sangre del interior saliera hacia el exterior. Y fíjese que aquí hay una acción dinámica y activa en el creyente. El creyente se cura de adentro hacia afuera. Pero esa sangre que se derramó, escucha esto bien, esto es importante.
cada glóbulo rojo y blanco que escapaba de esa flagelación libertaba vida eterna para nosotros. ¿Por qué esto es importante? Porque es la misma acción dinámica del Espíritu Santo trabajando en nosotros que nos sana de adentro hacia afuera. Que los recuerdos, que la herencia inmarcesible, o en vez de ser inmarcesible, es de pecado, nos dejan, etcétera, etcétera, etcétera. Él va curando eso, Él va redimiendo eso y eso va escapando hacia afuera. Y es el mismo proceso por lo cual cada flagelación significó un derramamiento de sangre, y esa sangre que escapó de adentro hacia afuera nos marca el potencial de ser sanos de adentro y hacia afuera. Por lo tanto, esa sangre derramada liberta vida eterna en nosotros. ¿Se entiende eso? Porque nada inmundo subirá a los cielos. Por lo tanto, tenemos que ser liberados, limpiados y sanados de los viejos recuerdos y de las herencias pecaminosas que todos heredamos de familias no convertidas a Cristo. Yo no sé si usted, pero yo vengo de padres masones y de hija María. Usted me entiende, el que tiene oído entienda lo que yo le trato de decir, porque no es la clase de eso. Pero, y eso lo hicimos unos sábados atrás, para que usted entendiera la herencia espiritual. Así que estos 39 latigazos, fíjense que bueno que no fueron 40, porque 40 con toda probabilidad hubiera sido mortal. Así que hasta eso Dios tenía cuidado en lo que estaba haciendo, porque esto es un plan divino perfecto. Y quiero decirle que estos 39 latigazos que recibió el cuerpo de Jesús llevaban las 39 enfermedades básicas de las cuales se derivan los miles de enfermedades que tenemos hoy en día. Por lo tanto, no hay una enfermedad que exista que no haya sido redimida o llevada por Él, cargada por Él. ¿Se entiende eso? Porque mucha gente trata de conceptualizar esto a la luz del intelecto humano, y nuestro intelecto es tan pobrecito, hermano, y tan pequeño. Bueno, usted ve que yo le digo, por cuanto más sé que no sé nada. Y yo quiero que usted se plasme en ese conocimiento, porque realmente a Dios no se puede comparar con nosotros. Nada. Tenemos que aprender que somos simples. Y mientras más llanitos seamos para entender y aprender, más aprendemos. Y más libertad tendremos. Amén. Vamos a ver Marcos 1, 40 al 44. Porque esto nos habla de la lepra espiritual. Acuérdense que nos curamos de adentro hacia afuera. Márquelo ahí para que lo tenga y después lo estudia con calma. Marcos 1, 40 al 44. Dice, vino a él un leproso rogándole, e hincaba las rodillas, o sea que estaba humillándose delante de Dios, y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y mira el 41 que sigue diciendo, Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Nadie se atrevía a tocar a un leproso. Y no tenía guante. No tenía guante, pero espérese ahí. A él no le importó las secreciones de las llagas. A él no le importó si el bacilo de Jensen podía tocarlo y tocar su cuerpo y los pedazos de tejido se rompieran. No le importó. ¿Sabes por qué? Porque él tiene la autoridad sobre la enfermedad. Amén. Ciméntese en eso. Cuando te diga, sí, de afuera, póngale las manos encima si Dios te mandó. Lo que sea. Sin miedo. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él te manda, ya está hecho en el Espíritu. Es cuestión de tiempo para que lo veas. Entonces, ¿miedo a qué? ¿Miedo a qué? ¿A que me dé qué enfermedad? Ninguna. Cuando estaba el famoso coronavirus, que realmente, bueno, no vamos a hablar de eso. Por teléfono yo oraba en España y la gente se sanaba. Venían aquí y yo le digo, no, para que usted ore por mí. Y entra, aquí el aire es cruzado y hay una protección en los aires para todas esas cosas. Pero realmente, mire, no tenga miedo. Cuando Dios te dice que va a estar sano, ponle las manos y no tenga miedo. Porque Él está en autoridad. Tiene que entrar en la dimensión del Espíritu para que usted pueda entender estas cosas. Para eso usted es creyente. Y para eso usted va a tener conocimiento de la verdad y va a ser libre. Amén.
Así que no existe ninguna enfermedad que pueda resistir a Dios. Y yo quiero decirte que no hay una enfermedad que no tenga tiempo de caducidad. Dios permite esto con un propósito. Y cuando a ti se te revelará por qué es el propósito, vas a entender por qué tienen tiempo de caducidad las enfermedades. Y hay gente que no ha entendido esto y mueren con la enfermedad. Por falta de conocimiento mi pueblo perece, Oseas 4:6. Cuando entendemos esto, entonces nos damos cuenta que hemos desperdiciado la autoridad de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Tercer derramamiento de sangre es importante. Bueno, quiero decirle algo. Vamos a ir a Primera de Santiago 1, 6 al 7. Porque es importante que pidamos con fe y no dudando. Se me iba a escapar esa. El Espíritu me lleva otra vez. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si usted es vacilante, y yo le digo esto mucho porque oigo mucho decir, eso sí Dios quiere. No, Dios quiere. Tú tienes que enterarte que Dios quiere que no tengas enfermedad. Tú tienes que enterarte que Dios quiere que seas feliz. Tienes que enterarte que Dios quiere que la familia se unifique. Tienes que enterarte que Dios te quiere dar paz, gozo y salvación y vida eterna. Pero si, a ver si Dios quiere. Pues no tiene fe. Estás tibio. Amén. Hay que declarar la palabra creyendo en nuestro corazón y las cosas serán hechas. Dios pone el imposible en tu vida para que tú veas la posibilidad a través de Él, porque Él es el que lo hace. Así ha levantado los cadáveres, así ha levantado las enfermedades y seguirá haciendo las cosas, pero tú tienes que creerle. Y viene el momento que esa fe va a tomar acción. ¿Y cuándo va a tomar acción? Cuando nadie pueda resolver. Porque Él se pone en las circunstancias donde nadie puede, para que tú le creas a Él, entonces Él obra a través de ti. Amén. Amén. Esto es importante, hermano. Esto no es juego. Esto es bendición para nosotros y vida eterna. Vamos al tercer derramamiento de la sangre de Jesús. Y esta es la parte de la corona de espinas. Mateo 27 al 29 creo que te puse. Al 32, ¿verdad? Sí, 27, 29 al 32. Esa misma es. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincándose de rodillas delante de él, le escarnecían, diciendo, salve, rey de los judíos. Estaba leyendo el original de esto. Y es interesante porque el original dice que le pusieron una corona de estéfano. Y cuando me pongo a indagar qué es una corona de estéfano, la corona de estéfano es la corona que marca la victoria. Así que se lo pusieron para burlarse y para reírse de él y le pusieron una corona de victoria. ¿Cómo es posible eso? O sea, que yo te diga, no es que tú estás derrotado, pero te pongo una corona de victoria. ¿Cómo es eso? Es contradictorio. Y estaba leyendo la profundidad de esto, donde me dicen claramente que esas espinas, ahí habían espinas que tenían hasta 6 pulgadas de longitud. ¡Wow! Por eso podemos entender que por qué se hinchó la cara de él completa cuando le daban con la caña, él sangraba y su cara se hinchaba. O sea que había una interrupción de la vascularización periferal a través de esas espinas que tocaban el cráneo y se dispersaban lateralmente por los lados. Para que usted vea los hechos sustanciales de vida y el dolor que tiene que haber pasado Jesús. Eso es horrible. Sin embargo, Dios lo preparó en ese cuerpo para que pudiera tener eso en la vida y pudiera sobrepasarlo en virtud del favor de la humanidad perdidas en pecados, delitos y transgresiones, la cual ocupábamos todos nosotros antes de ser creyentes. Y Él lo hizo por nuestro favor. O sea que cuando entendemos este sacrificio, claro, entendemos qué significa esto. ¿Y qué significa esa corona de espinas? Hermano, esto nos devolvió a nosotros la prosperidad de vivir en la presencia de Dios, porque se perdió originalmente por el pecado de Adán y de Eva. Quiere decir que esa restauración, porque todos nuestros procesos mentales ocurren aquí,
dentro de la bóveda craneana que está el cerebro, era necesario que pasara de esa manera para que Él pudiera redimir nuestro pensamiento y todas las patologías que conllevan neurológicamente del cerebro. Y son muchas, más de lo que está escrito en la medicina. ¿Qué nos da a entender esto? Que Él está dando una redención de esta patología a través del señalamiento de esto, porque usted es lo que usted piensa que es. Lo que usted no piensa que es y no lo puede hacer, ya automáticamente dejó de existir para su vida. Pero a usted ser redimido en la cabeza, en su pensamiento, no hay nada ni nadie que lo pueda detener, porque la unción que desciende de lo alto hará que usted tenga éxito pleno en quien usted creyó. ¿Se entiende eso? Amén. Así que usted tiene que entender que esa corona de espinas en la cabeza era extraordinariamente importante y es el tercer derramamiento más importante que nosotros tenemos que tener conocimiento. Acuérdense que lo que Satanás destina para mal, Dios lo convierte en bien siempre. No a veces, siempre. Ciméntese en eso. No es lo que usted vea, no es lo que usted escuche, no es lo que le dije en el internet, no es lo que diga las noticias, es lo que Dios dijo. Amén. Eso es importante, hermano. Segunda de Corintios 8:9 te lo explica claramente, porque esa es la gracia de Dios. Mira cómo te lo dice Segunda de Corintios. Ya está rapidita, qué bueno. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a quién, a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis nosotros enriquecidos. O sea, Él se despojó siendo el rey de toda autoridad en todo el universo, decidió convertirse en un hombre, venir a la tierra y visitarnos con la potestad de ser Dios, deja la deidad de Dios, se convierte en un hombre y sufre todo lo que tiene que pasar para salvar la humanidad, siendo un hombre similar a ti y a mí. Mira si esto es grande, hermano. Esto es extraordinariamente importante que lo entendamos, porque este derramamiento de sangre de la corona de espinas te cimenta en la gracia de Dios. Y Juan 10:10 te sigue diciendo, porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La palabra abundancia es de un bienestar supremo más allá de lo que conoce el hombre sobre la faz de la tierra. El hombre con su dinero, con su profesión, con todas las bendiciones que pueda tener materialmente, no puede ser feliz. Pero Dios te hace feliz. Y ese conocimiento tienes que entrarlo dentro de tu vida para que vivas en paz, gozo y salvación, como al principio explicamos. Y solamente lo da Dios. ¿Les cuento algo? Yo se lo puedo contar porque muchos de ustedes saben mi testimonio, pero se lo voy a decir para los que están en internet. Yo fui millonario, olvídese de eso. Y cuando vine al camino, Él me abrió la mano así de oro, una mano grandísima, más grande que la cabeza mía. Me dijo, si me amas, dámelo todo. Mi esposa está ahí. Mi esposa me cuestionó la palabra y yo le dije, así me dijo el Señor. Después Dios se lo reveló a ella. Y me acuerdo como ahora me dijo, pero ¿y cómo vamos a pagar los estudios de los muchachos? Si se le ocurre que estudiar medicina, ¿qué vamos a pagarlo? Yo le dije, Él sabrá. Y me quedé callado. Y ese domingo en la iglesia Dios se lo reveló. ¿Por qué le cuento esto? Porque todo lo llevamos al intelecto, al conocimiento numérico. Pero Dios no es así. Yo tengo una predicación, la matemática de Dios, búsquela por internet y ahí usted va a entender la explicación. Porque no hay tiempo para seguirle explicando esto. Y no quiero demorarme más. Así que fíjese en lo interesante que dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Dónde él empieza a hurtar? A robarte el pensamiento, a robarte el intelecto, a robarte la idea que Dios te da. Entonces te mata porque te saca del camino de Dios y te destruye finalmente. Por eso tenemos en Puerto Rico más apartados que cristianos.
cuando debería ser al revés, más cristiano que apartado. Ahí está, porque no han entendido el mover de Dios. ¿Entiende eso? Usted va a coger el aceite de oliva para tragarlo. Escríbalo y estúdialo, hermano, porque Dios se lo va a revelar. La clave aquí es importante que nosotros podamos cumplir con todo lo que dice la palabra, y si se puede, porque no es difícil. Mire, una de las cosas que más la iglesia es afectada está en Malaquías 3:10. A veces la gente dice, pero es que vine al camino y no prospero en todos los aspectos, y el aspecto económico no prospera, para allá y para acá. Mira lo que dice Malaquías. Trae todos los diezmos al forlín y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, que no solamente te voy a dar el dinero, no solamente te voy a dar una mejor posición, sino que te bendeciré completamente. ¿Usted cree que Dios necesita el dinero de nosotros? No lo necesita. Nosotros necesitamos el dinero. Pero Él quiere probar a través de lo que tú atesoras importante, si es dinero por carrera o profesión, se la entregas a Él para Él poder bendecir tu vida, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Él siempre ocupa el primer lugar y Él siempre va a querer que Él sea el primer lugar en nuestra vida. Y nos prueba con eso. Yo pasé por eso. Yo pasé por eso. La pastora no tiene ese problema, pero yo sí lo tenía. Y me aprobó. Y mira el versículo 11, como sigue diciendo. Reprenderé también por vosotros el devorador. ¿Quién es el devorador? Toda la obra de maldad que quiere venir contra nuestras vidas. Y os destruirá el fruto de la tierra. Es decir, todo lo que tú hagas será prosperado. ¿Me entiendes? Ni vuestra vid en el campo será estéril. O sea, que todo lo que tú hagas será fructificado. Lo que significa esto, dice Jehová de los ejércitos. O sea, que nosotros entendemos esto. Y esto es importante que usted lo entienda, porque se lo traigo porque hay gente predicando un evangelio de pacotilla. Hay gente predicando un evangelio de dinero. No, que tú des $1,000 para que Dios te dé 10,000. Sí, Dios lo hace, pero ese no es el propósito correcto. Es que tú lo obedezcas al primero. Después Él te da todo lo que necesites, que a veces uno mismo no lo sabe. Y Dios lo hace. Yo tengo tantos ejemplos para darle que no quiero cogerle más tiempo, pero yo vivo en ese, y la pastora, en ese proceder continuamente. A veces la gente me entrega a mí hasta un sobre. Y yo, ¿para qué es eso? No sé, porque Dios me dijo que te diera eso. Y he pasado situaciones, la última reciente, de un tiempo atrás, me pasó con una persona que no voy a mencionar el nombre, y tenía $5,000 dentro de ese sobre. Y yo decía, ¿pero para qué será esto? Porque yo sabía que no era para mí. Y cuando voy a pasar el préstamo que tenía este edificio acá para yo hacerme cargo, esto se quedará como iglesia, era que el abogado me iba a pedir $5,000 por los sellos y qué sé yo qué, por el traspaso de dejar este edificio libre y poner la deuda en el otro lado. Y yo no lo sabía. Y yo, bueno, pues cuando el abogado decía, mira, a mí se me olvidó decirte que para hacer esto que tú quieres y quede libre la iglesia para que sea iglesia, son $5,000 en sellos y la parte mía. Y yo no lo sabía, pero Dios lo sabía. Y utilizó una persona que se dejó usar por Dios para que esto quedara libre. ¿Se da cuenta? O sea, y tú dices, ¿pero cómo es esto? Porque Dios lo sabe todo. Y nosotros caminamos en esa dirección. Yo quiero que usted entienda estas verdades, porque son verdades bíblicas y que las hemos vivido y que usted las va a vivir de una manera u otra. Y yo quiero que usted sea bendecido. Porque la matemática de Dios no es la matemática del hombre. Ahora hay una seguridad que de ningún bien carecerá. Y al que da para Dios, hermano, Dios se bota de una manera magistral. Usted no tiene una idea, pero hay testimonios aquí que le pueden contar. Cuarto significado del derramamiento de la sangre, vamos a entrar, es las manos perforadas. Esto es importante, estas manos perforadas, porque esto nos devolvió a nosotros el dominio sobre todas las cosas que tú
tocas y le pones las manos encima trabajando. Fíjese que en Génesis 39, 3, versículo 3, tenemos a José de Egipto. Mire esto. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Ese es Potifar, que era el que compró a José. Que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y esa prosperidad fue tan grande que continuó. Y según la historia cuenta claramente después, que él terminó siendo el segundo al mando después de Egipto. O sea que Dios lo bendijo tanto que en una tierra extranjera lo hizo fructificar. Porque a Dios no le importa nada. Dios puede hacer que el diablo se someta a la voluntad que él te mandó. Sí. O sea que Dios tiene la posibilidad de hacer todo real si tú le crees. Y él hizo que ese hombre, hijo de Jacob, que fue vendido a unos nómadas que iban hacia Egipto, él prosperara a Potifar, que era jefe civil de la Guardia Civil de Egipto, y él fuera el segundo al mando, traduciendo un sueño que el rey egipcio tenía. Qué interesante, ¿verdad? O sea, que Dios hace del imposible posible para dar a conocer su verdad. Si nosotros entendemos esto, nosotros vamos a seguir mirando a Dios por encima de todo y no vamos a salirnos del sitio que Dios nos manda a hacer las cosas. Así que esto es importante porque, es más, vamos a hacer un ejemplo de Marcos 16:8. Para que entiendas cómo Dios te deja entender esto claramente por su palabra, hermano. Yo quiero que usted lo siga por su palabra. No es que yo le diga, es su palabra. Y todo lo que yo le digo aquí es por su palabra. Dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro. Porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. No es ese, es el versículo 16-18. 16-18, porque estoy hablando de las manos perforadas. Ahí está. Esas manos perforadas, dice, y tomarán en las manos serpientes. Eso no significa que usted va a tomar reptiles. Serpientes son literatura de obras de Satanás, espíritus en mundo de oscuridad. La traducción le puso serpiente. ¿Por qué le puso serpiente? Porque le quiso dar el significado del daño que hace la serpiente. Que pica, muerde y desaparece. Y después te dejan con el problema. Pero realmente no es la definición. Es referente a espíritus inmundos que destruyen tu mente y te hacen errar el blanco. Te hacen errar al blanco, a Martia. Estoy trayendo el original al lenguaje de nosotros para que se entienda bien claro. Así que no son serpientes, son espíritus inmundos. Y si vivieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mire, mi profesor de demonología, que ya murió, Norman Parrish, unos indios le obligaron a tomar agua llena de lombrices y renacuajos. Y ellos lo acorralaron y dijeron, si es verdad que tú eres de Dios, tómate esto, y si no te mueres, vamos a ver. Y él no se murió, no le pasó nada. Y se cumplió la palabra como escrita está. Yo tenía el video en casa, algún día se los voy a traer, donde se lo tomaron allí mismo porque esos mismos indios tenían prensa. Y yo le digo, ¿pero qué clase de indios eran estos? Eran gente que sí tenían conocimiento y querían probar si era un hombre de Dios, para que le viniera a predicar supuestamente a ellos. Y mira qué prueba le hicieron. Y se cumplió la palabra y no se enfermó. Pero en el aspecto de nosotros prácticos, que no tenemos esa situación de probarle a nadie, sino que lo podemos hacer voluntariamente, imponer las manos y sanarán. ¿Qué pasa cuando un creyente metido con Dios pone la mano? Hay un impacto espiritual donde el enemigo empieza a retroceder. Por eso dice que le ponga las manos sobre los enfermos y sanarán. Cuando usted le pone las manos sobre una persona es porque la persona acepta lo que usted le va a dar y lo recibe y es libertado. Y a través del contacto de sus manos. Porque la unción que pudra el yugo, que rompe las cadenas, se manifiesta en virtud y favor de aquel que le cree.
Y usted va en certidumbre de fe a creerlo y usted lo va a lograr hacerlo. Así que cuando usted vaya a orar los unos por los otros, desen la mano. Órale con fe. Y usted verá el cambio, porque usted lo va a hacer en virtud y en favor de la vida, porque Jesús está en el asunto, en lo que usted hace. Y usted bendice. Por eso cuando me llaman por teléfono de un país de lejos, yo digo, levanta las manos, y yo levanto mi mano. Dice que loco, pero no está ahí. No, yo levanto mis manos porque yo sé que lo estoy tocando con esta mano, aunque no lo vea. Y reciben al otro lado. Porque se cumple la palabra. No es que yo diga, es que la palabra lo dice. Amén. Hermano, estos conocimientos tienen que agarrarlos y someterlos a la obediencia a Cristo Jesús y ejecutarlo. Qué lindo. Así que tú estás en autoridad, impon las manos y bendice las vidas hasta que ellos conozcan cuán cierto es esto y también lo puedan vivir. Quinto significado del derramamiento de sangre está en los pies perforados. Escriba ahí, pies perforados. Los pies perforados nos devolvieron a nosotros el dominio donde quiera que pises o camines. Yo siempre le he explicado a ustedes en las clases de los martes y algunas veces que usted camina, usted está en la luz. El mundo afuera está en oscuridad. Cuando usted camina, esa luz va caminando con usted. ¿Qué significa eso? Que usted está tomando dominio donde quiera que usted camine o ponga la planta de sus pies. Yo siempre le he dicho a los muchachos que van a comprar terrenos, casas, negocios, pisa en el nombre de Jesús el terreno donde Él te mandó. Una vez tú pises en el nombre de Jesús el terreno donde Él te mandó, esa autoridad se va a ejecutar a favor tuyo porque Dios fue el que te mandó a hacerlo. Y tendrás dominio y autoridad para que puedas vencer todo obstáculo que se levante. Si usted tiene un negocio y tiene muchas cuerdas de terreno y opera allí, usted camine por lo menos una vez en semana y camine en la autoridad y declare la autoridad de Cristo. Esto es para Cristo, esto es de Cristo. Y usted va a ver cómo la gente, aún inconversa, vienen al camino. Dice, pero ¿y quién le habló? Nadie, pero Dios lo tocó. Porque usted declaró autoridad y dominio a través de lo que está tocando la planta de sus pies. Ese dominio de la planta de los pies viene por los pies perforados de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Así que, mire dónde está esto, en Deuteronomios 11:24, que Gabriela, mira a ver. No, 11:24 y 25 también. Deuteronomio. Así que hay que marcar el territorio, hay que declarar la palabra y la conquista ya está hecho. Dice, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Eso lo mandó a Josué en Deuteronomio. Mira cómo sigue el 25 diciendo, nadie se sostendrá delante de vosotros. ¿Por qué? Porque va a impartir el miedo y temor de vosotros, pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. O sea, que Él pelea la batalla por ti. Y cuando Él te manda a conquistarlo, ya está hecho. Es cuestión de que tú lo veas porque tú le creíste y obedeciste. Amén. Interesante. No se pierda la perspectiva de la realidad. Porque usted está en poder y autoridad. Mire cómo dice Primera de Juan 4:4. Y esto lo explica bien claramente. Bien claramente. Así que cuando usted declare su vecindario, cuando usted vaya a la escuela, cuando usted vaya al sitio que vaya, que tenga que enfrentar a alguien, y ahorita uno de los ujieres me explicaba que iba a resolver algo bien difícil y él oraba, no solamente en madrugada, sino en el sitio donde iba. Todo el mundo se sometió a él. Y dice que estaba lleno la oficina, no había forma que lo atendieran. Y a él lo atendieron primero. Alaba. Y no solamente lo atendieron, sino que lo resolvieron. ¿Fue así, Silva? Y era difícil, pero no imposible para Dios. Y como él es siervo de Dios,
la autoridad y poder se ejecutó en virtud del favor que él iba a hacer para ayudar a una persona que no era él. Porque es servicial. Dios nos llama a servir. Y fíjense qué interesante. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4 dice lo siguiente: hijitos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Usted se da cuenta, hermano? Y aquí hay muchos testimonios, pero esta mañana me contaba eso y yo me gozaba. Se cumple la palabra. Se cumple la palabra. Amén. Esto lo explica claramente. Vosotros sois de Dios y el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Así que nosotros venceremos. Muy importante. Y al tener este conocimiento de la verdad, tenemos una identidad que es recobrada de parte del creyente que se había perdido por Adán y Eva. Y esa identidad de creyente nos pone en autoridad sobre todas las cosas que tenemos que hacer. Mira cómo Hebreos, o sea que te da una posición especial, que tú tienes que, aunque no sea visible, ejecutarla en fe y se va a manifestar. Hebreos 2, versículos 6 al 8, dice: pero si alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo de hombre para que lo visites. Fíjese qué interesante, o sea, hay un reconocimiento de que no somos nada sin él. Te ratifica la autoridad del creyente y nos puso por debajo de los ángeles. Quiere decir que nos puso un poquito por debajo de los ángeles para que entendiéramos que esas deidades espirituales están a favor de nosotros, pero guiadas por Dios. ¿Por qué le traigo esto? Porque usted no le puede orar a los ángeles. Usted le tiene que orar al jefe de los ángeles. Amén. Cuando nosotros le oramos a Jesús, Él manda a sus ángeles y todas las huestes espirituales de bienestar para que actúen en favor de nosotros. Y a través de ellos toca en la gente. Dios es espíritu y los verdaderos adoradores le adoran en espíritu y en verdad. Cuando usted le ora a Dios, usted le está adorando a Dios en espíritu y está orando en el espíritu. Cuando usted ora por una persona y usted la llama por su nombre, usted la está llamando en el espíritu y el espíritu de esa persona recibe lo que el Espíritu Santo le quiere dar. Y aunque no sea convertido, viene el camino. Porque lo está llamando para favorecerlo. Satanás lo usa para mal, pero Dios lo usa para bienestar. Bendición suprema y vida eterna. Amén. Mire el 7, te sigue diciendo: le hiciste un poco menor que los ángeles. Ahí está lo que le estoy explicando. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Y mire el 8 lo que te sigue diciendo. Todo lo sujetaste bajo ¿qué? Bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, no dejó nada que sea sujeta a Él. Y ese Él es con letra minúscula. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Por qué no la vemos? Porque el hombre tiene que creerle a Dios. Si tú le crees a Dios y tú ejecutas el comando, tu bendición no hay forma de que se pueda atrasar. Porque estás en autoridad suprema del cielo. Y Jesús pagó en la cruz del Calvario por eso. Por los pies perforados. Amén. ¿Lo ven? Agárrelo, hermano, que eso es para nosotros. Mira, Mateo 18, 18 es interesante. Porque todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Míralo aquí. Mateo 18, 18. Dios honra lo que en secreto tú oras con Él, hermano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Importante esto. Usted tiene la autoridad suprema aquí en la tierra porque nuestra oración sube al cielo. Allá encuentra en la Corte Suprema la decisión
que va a ser a favor de lo que tú oraste y se ejecuta ¿dónde? Aquí. Así que tú atarás el enemigo y desatarás la bendición del cielo para tu vida. ¿Se entiende eso? Atarás a las vertientes satánicas que hay en la oscuridad y podrás impartir y llevar tu mensaje y lo lograrás. Por eso yo siempre le digo en todas las reuniones, invoquen a Cristo. Que vas a hacer un acto quirúrgico, invoca a Cristo. Que vas a hacer y tomar una decisión, invoca a Cristo. Y Él te va a dar la solución correcta. Por eso esto es muy, pero que muy importante que lo entendamos. Porque todo lo que ocurre en la tierra, primero ocurre en los cielos y después se manifiesta en la tierra. ¿Se entiende eso? No se cae, dice la palabra, una hoja al suelo si Dios no lo permite. A mí una vez me dijo, cuando yo me creía que sabía algo, escúchame, ¿tú me puedes decir cuántos pelos se te cayeron hoy? Como a Job le preguntó, ¿verdad? ¿Y cuántos se te caerán mañana? Menos lo iba a saber. Entonces me di cuenta que por cuanto más sé que no sé nada. Amén. ¿Lo voy entendiendo? Tenemos que humillarnos delante de Dios, hermano. Es necesario. Sexto derramamiento de sangre importante. Fue en el corazón. ¿Qué nos devolvió aquí cuando su corazón, el pericardio, fue perforado con la lanza? El gozo. Y tú me vas a decir, o sea que el dolor del corazón de él y la perforación de la lanza a través del cortado toca el corazón y sale agua y sangre, produjo gozo. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Ahora vas a ver por qué. Ahora vas a entender. Juan 19, 31 al 34. Es importante que entendamos por qué tuvo que meter la lanza en el corazón. Y eso va a producir gozo en nosotros, porque esto es cumplimiento de la palabra. Dice, entonces los judíos, por cuanto eran, sí, esa misma es 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, que usualmente era el sábado, pero en este caso era jueves, pues en aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. O sea, que se murieran, porque cuando estás crucificado y te fracturan las piernas, mueres automáticamente por asfixia porque no tienes con qué apoyarte para respirar. ¿Verdad? Y yo quiero decirle una cosa, hay un error doctrinal que siempre le ha dicho a la gente, gracias a Dios yo no lo había dicho, pero lo escuché, que han dicho que Roma fue el que inventó la cruz. No fue Roma, fue Nimrod quien inventó esto, que es la reina de los egipcios, de los babilónicos, perdón. Fue el que inventó la cruz. Ellos inventaron invertir la cruz, Roma. Pero para que tengan una idea, porque esta es una muerte bien difícil, es sofocante. Vamos a seguir con el 31. Se lo traigo como un conocimiento para que le añada esto. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas primero. Y asimismo al otro que estaba allí, que había sido crucificado con él. El 33 dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y el 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. O sea que estando en vida salió sangre y agua. Un día de esto vamos a preparar una predicación para explicar esto. Sangre y agua. Esto es importante porque el corazón fue roto primeramente emocional y físicamente. Y por lo tanto la muerte física y espiritual, que es la muerte del cuerpo, del alma y del espíritu, Él lo venció en ese mismo momento cuando muere sin que ningún hueso sea quebrantado para cumplimiento de la palabra cuando Isaías lo menciona. O sea que Él tuvo el gozo de cumplir lo que Dios le propuso hacer con el propósito de redimir una humanidad perdida en pecados, delitos y transgresiones que éramos nosotros. Por eso, Él ve con gozo el derramamiento de sangre del corazón. Cuando a ti alguien te ofende, cuando a ti alguien te hace lo indeseable que tú no quisieras tener ni ver, ni escuchar,
se ofende tu corazón. Pero cuando tú lo perdonas, esa sangre que salió de adentro hacia afuera hace que tú puedas entender que alguien más grande que nosotros pagó el precio de tu perdón. Y cuando tú lo otorgas el perdón, viene una felicidad y un gozo como que te quitan una mochila de 100 libras de la espalda. Y puedes caminar en paz, unificación, bendición y sonriente en medio de cualquier adversidad. Porque emocionalmente Él te capacita lo que físicamente se manifestó para que entendiéramos que Él se preparó en Getsemaní para poder entregar un corazón a una humanidad perdida en pecados y delitos y transgresiones. ¿Se entiende eso? Amén. Esto es importante que nosotros lo entendiéramos. Y se cumple lo que dice Juan 19:36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No quebrantará hueso suyo. O sea que no se quebrantó ni siquiera con los clavos que le pasaron entre el cúbito y el radio. Pasaron y no tocaron el hueso. Clavaron los pies entre los metatarsos y no se rompieron los huesos. ¡Qué perfección tiene Dios! Y para que no se quebrantara los huesos, Isaías Dios se lo dio como unos 500 años antes de Jesucristo y se cumple la palabra. Por eso yo le digo, hermano, siga la palabra. ¿Usted quiere saber lo que va a pasar mañana? Siga la palabra. Si usted quiere saber qué pasa con Rusia y Ucrania, ¿qué va a pasar en Israel? Siga la palabra, Salmo 83, para que se ubique con lo que está pasando en Israel. Ezequiel 37, versículo 1. Y de ahí sucesivamente usted va a seguir Zacarías. Bueno, toda la Biblia te lo explica. No hay ninguna sorpresa de lo que viene. Porque Dios lo que quiere es que todos procedamos al arrepentimiento, hermanos, y seamos salvos. Por eso Él murió por esta humanidad. Hizo este sacrificio perfecto de la cruz que hoy estamos hablando. Interesante esto, como dice Romanos 8:28, versículo al 30. Todas las cosas, y sabemos que todos los que amen, dice a ver, y sabemos que los que amen a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son los que conforme a su propósito somos llamados? Nosotros, hermanos. Amén. Y sigue diciendo el 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Fíjate que Él te llama. Dice, pero me llamó y tiene una programación para ti. Y si todavía a esta altura del juego tú no sabes para qué Dios te llamó, tú tienes que buscar que Dios te explique para qué tú me llamaste. No hagas como yo que fui cabezón. No haga eso. Tuve 7 años de prueba para entender que Él me estaba llamando al pastorado. No haga eso, hermano. No seamos cabezones. Si alguna razón yo estoy aquí es para que le predique esto, porque mi visión cuando Él me llama me la dio en Getsemaní. Y me dijo, hoy te voy a llamar y tú vas a saber que yo soy el gran yo soy. Hoy tú vas a saber que yo soy el yo soy. Y yo quería mirar para atrás. ¿Usted cree que eso está ahora correcto en mí? No, eso me lo puso Satanás. Porque yo amaba más esto y las profesiones que a Dios. ¿Sabe cuál era mi gozo? Que yo saliera a un país de allá afuera y me llevaran. Y yo le llevara el mensaje científico a los médicos. Y después una alfombra roja, porque ellos me dicen que tú quieres. Y yo viajaba en primera clase con chofer y todo. Una alfombra roja y al final un mozo repartiendo copas de champán con guantes blancos. ¡Orgullo! ¡Basura! Ese era yo. ¡Basura! Por eso le digo las cosas como se las digo, hermano, sin ambaje, sin rodeo. Porque yo las viví. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira el 30. Y a los que predestinó, o sea, que a la que ya te dio la programación perfecta, porque tú no te llamaste, Él te llamó. Y a los que llamó, a esto también los justificó. ¿Qué significa justificarte? Significa hacerte aceptado por Dios a través del sacrificio de la cruz del Calvario que tú y yo creemos. Entonces somos justificados para recibir la bendición. Y a los que justificó,
a estos también glorificó. Y esto es importantísimo que usted lo entienda. La iglesia va a ser levantada viva al cielo y tenemos que entender lo que es la justificación para que cuando estos cuerpos vivos al cielo suban, van a subir limpios de pecado, porque Dios nos perdona y los limpia de todos los pecados. Entonces somos aceptos a Él, porque ya fuimos justificados para que Él pueda también glorificarse en nosotros. Y es levantarnos vivos al cielo, hermano. Dale un aplauso al Señor. O sea que esto nos ratifica a nosotros la posición que como creyentes tenemos. La séptima parte es la última y es el resultado final de nuestra bendición. Se llama la reconciliación. Hoy usted está aquí para reconocer cuán importante es la reconciliación con Cristo, porque es para nuestra propia bendición. Vamos a usar Isaías 53, versículo 5. Dice, Él fue herido por nuestras transgresiones. Comienza así. Ahí está. Mas Él, esa misma, mas Él herido fue, es que yo lo cambié. Pero mas Él fue por nuestras rebeliones herido y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Para que usted entienda esto, sobre Él vino tanto golpe traumático sobre ese cuerpo que la película de Mel Gibson se queda corta. La voy a explicar para que usted entienda esto. Cuando Él le meten las espinas, Él se hinchó y se quedó deforme. Y así continuamente se formó una bola de carne. Cuando el cuerpo se deshidrata por las heridas, se hincha tratando de retener el poquito de sangre que tiene. Y se convierte en una bola de carne molida por nuestros pecados y delitos, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cuando nosotros somos justificados y entendemos lo que Él hizo en la cruz del Calvario y lo profesamos y lo declaramos a Jesucristo como fiel, único y exclusivo Salvador entre nosotros, viene una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, porque entonces hemos entendido que fuimos justificados, recibimos al Espíritu Santo y somos libertados de toda opresión demoníaca que no nos deja más ver ni entender la verdad de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Esto es importante que lo entendamos, hermano. Y esto se llama reconciliación, porque Él está tratando de restaurar una humanidad que se perdió por el pecado adámico. Y Él lo está reconciliando a través de un sacrificio perfecto. Pero nosotros tenemos que creerlo para poderlo recibir, porque eso se trata de fe en Él que murió por nosotros. El cuerpo molido de Jesús ganó en nosotros la liberación de los dolores, de las inequidades del interior de nosotros, que es de nuestros pensamientos. Derramó su sangre por sus heridas, en conjunto todo el cuerpo. Y es importante que todo el cuerpo derramó su sangre, porque el conjunto de nosotros significa la iglesia que somos todos nosotros. ¿Se da cuenta? No fue una parte ni dos partes, es todo el cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Así que la misma sangre que salió de adentro hacia afuera nos limpia el pecado de adentro hacia afuera. Quiere decir que limpia nuestros pensamientos, porque el pecado comienza en nuestros pensamientos y después se ejecutan, si usted se lo permite, hacia afuera. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15 al 17. Te explica. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mira lo que sigue diciendo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún
si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conoceremos así. O sea, que tú no vas a ver a Cristo como algo que se molió y no fue reconocido, porque fue irreconocible, dice Isaías, lea el libro de Isaías, lo dice. Sino que lo vas a conocer según el Espíritu, porque Dios es Espíritu y quiere que su pueblo le adore en espíritu y en verdad. Por eso tienes que mantener una comunión en tu mente con Él, para que tú puedas recrear la comunión con Él en el Espíritu, en tu mente. Y lo que tú logres de dominio de Él en tu mente, eso harás. Si tú vas a dejar que tu mente se llene de la porquería que el internet te dicta, que los periódicos te dictan, que las revistas te dictan, vas a estar perdidos en tinieblas. Pero si tú permites verlo a la luz de lo que dice Dios, esas tinieblas, vas a ver lo que hay detrás de esas tinieblas. Porque vas a tener un conocimiento más allá de lo que el mismo Satanás tiene. ¿Por qué usted cree, y mire esto bien, que el enemigo no quiere que tú vengas a orar? Porque cuando tú te hincas de rodillas a orar, Dios se comunica contigo. No tienes que hacerlo de rodillas, puedes hacerlo postrado, puedes hacer en tu cama boca arriba. No importa, lo importante es que te comuniques con Dios. Y Él te revela lo que el enemigo no puede saber. Y cuando hablas lengua y eres bautizado en lengua, más todavía, porque le vas a dar más duro al enemigo. Y esa ventaja tenemos nosotros. Todavía Él no puede leer nuestra mente. La inteligencia artificial está tratando de entrar ahí, pero todavía no lo tiene. Porque están bregando con longitud de onda, de electromiofrecuencia, y están tratando, pero todavía no lo pueden hacer. O sea que todavía ellos no pueden saber lo que Dios habla a tu vida. Tampoco pueden saber lo que tú piensas. Van a tratar. Yo no sé si Dios lo va a permitir que llegue antes de irnos vivo al cielo. Pero en este mismo momento, lo que Dios te habla, el enemigo no lo puede descifrar. Por lo tanto, tenemos una carta de gane siempre en la manga de nosotros si le creemos y le obedecemos a Dios. Amén. Vamos al 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, esto no es para aquel que dice ser religioso. Esto no es para aquel que dice ser fulano, sultano, mengano, parencejo. No, no, no. Es para aquel que Él ha creído y vive por Dios y para Dios. Y ha entendido que todo es de Él y para Él y por Él se subsiste todo. Cuando entendemos eso, entonces nuestra relación es armónica a su propósito y nosotros recibimos la información de lo que necesitamos. No es información de saber qué va a hacer aquella, no es información para saber lo que va a hacer otro. Lo que Dios le interesa, que en tu vida es importante, eso es lo que Dios te dicta. ¿Me está entendiendo? No es para bochinchar. Hay muchas cosas que Él me dice de ustedes para que vean a las rodillas. Y ahí quedó. Hay otras que me dicen, díselo. Hay otras, proclámalo con tu boca. Pero todo lo que Dios da tiene un propósito de bendición. Por eso nosotros tenemos que ser guiados por Dios en todo momento. No lo que a ti te parece, no lo que a ti te gustaría, no para que te veas más lindo. No, 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 te equivocaste. Dios no es así. Dios tiene un propósito de bendición suprema para todo. Y caminar en Él nos corresponde a nosotros en la responsabilidad de tener el comando de Dios sobre nuestra vida. Amén. ¿Se entiende eso? Esto es importantísimo que lo atesoremos, hermano. Vámonos a 2 de Corintios 5:21, que remarca esto claramente. Al que no conoció pecado por nosotros, se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Al nosotros ser justicia de Dios, escucha esto bien, porque con esto nos vamos para las recomendaciones finales que Él quiere para la iglesia, que son 7. A nosotros ser justicia de Dios en Él, y ese Él está mal escrito, debe ser letra mayúscula porque es Dios. No tiene la culpa Gabriela, es que la Biblia lo pusieron así. El error fue en el editor. A nosotros ser la justicia de Dios en Él, quiere decir que nosotros hemos entendido que por Él, para Él y de Él somos, y todo subsiste por Él. O sea que todo se somete a Él.
Por eso las tinieblas o la oscuridad no pueden subsistir delante de la luz que es Él. Cuando usted estudia molecularmente la oscuridad, las moléculas no se pueden sostener porque lo único que sostienen las moléculas son los electrones y los protones junto con los neutrones para emitir los fotones, que son la emisión de luz. Que dicho sea de paso, ocurre cuando el óvulo viene con el espermatozoide y se forma el huevo. Desde ahí comienza la vida. Por eso es que estoy en contra del aborto. Ahí está la definición. Por eso nosotros tenemos que entender que fuimos hechos justicia de Dios en Él. No lo que tú haces, no lo que tú creíste, no es el juez que pusieron, no es el nuevo nombramiento. No. Esos son trapos de inmundicia, dice la palabra. Te estoy hablando de la justicia de Dios, que es algo que perpetúa y hace brillar esa luz en medio de la oscuridad. Ese es el Dios que tú le sirves. Ese es el Dios que yo le sirvo. Que aún en medio de la adversidad vamos a tener éxito. Aunque se oponga quien se oponga, vamos a tener éxito. Amén. Yo quiero que hoy usted ya ha tomado nota de esto, pero tome estos siete principios para usted. Y quiero ir despacio porque con esto nos vamos y adoración que se prepare. Los cánticos. Vamos a cantar, sí. Fíjese que al final de la cruz Él dijo una palabra muy importante. Consumado es. Eso significa obra terminada. Que se entienda que está hablando de obra terminada. ¿Por qué le digo esto? Porque la gente tiende a añadirle cosas a lo que dice Dios. Y usted y yo no podemos ayudar a Dios a hacer la obra. Cuando Él te manda, el comando está dado completo, porque el que termina la obra es Él. Y el que la comienza en nuestra vida es Él. Ahora entiende por qué todo es de Él y para Él y por Él se sostiene. Amén. ¿Lo ven? Bien. Número 1, escriba ahí. El único espacio que llenará tu espacio almático es la cruz. ¿Qué significa eso? El único espacio en tu vida que llenará el espacio almático es la cruz de Cristo. Principio número 1 que usted nunca jamás debe de olvidarse. Cuando usted se sienta insatisfecho, cuando a usted le duela las cosas que hace, cuando usted se sienta inconforme, clame a Dios y Dios te va a responder, porque hay propósito en todo lo que ocurre en nuestra vida. Aunque nos salgamos del camino, Él permite que nos pasen cosas para que nos demos cuenta que estamos equivocados. Pero aún así Él te perdona y te reestructura para que vuelvas a entrar al camino. Porque para eso Él murió en la cruz del Calvario. Principio número 1. Principio número 2 es importante. El único espacio que hay entre la muerte y la vida es la cruz. Su muerte nos dio vida. Sus heridas nos dan sanidad y vida eterna. Nos dan poder y autoridad sobre la faz de la tierra. Y de ningún bien careceremos. Esas tres cosas son muy importantes que las entendamos cuando le servimos a Él en espíritu y en verdad. Número 3. El único espacio entre la sanidad y la lepra espiritual, que son las enfermedades, es la cruz. ¿Por qué? Por la cruz tú tienes autoridad para determinar que la enfermedad desaparezca. La tienes por lo que hizo en la cruz. Y la idea de eso es que tú puedas entender y esa autoridad venga sobre tu vida, que ha sido puesta por ti por una acción delegada de Cristo hacia nosotros a través del Espíritu Santo que opera en nosotros. No te la dan porque eres pastor, no te la dan porque eres evangelista, no te la dan porque tú ocupas un puesto ministerial, no te la dan porque Él te amó primero a ti y la has reconocido y Él te pone en autoridad. Claro, a nosotros nos exige otras cosas, pero no viene al caso. Cada cual tiene sus deberes que cumplir conforme a la voluntad del Padre, que los llamó. Todas las cosas deben ser para bien, aquellos que respondemos al propósito para el cual hemos sido llamados. Por lo que nos llamó, nos santificó, y los que nos santificó, primeramente nos justificó y después nos glorificó. ¿Es cierto para mí? También es cierto para ustedes. Amén. 4. El único espacio donde el Eterno vivirá en ti
es en la cruz si tú la vives. Este sacrificio que hemos hablado hoy, si tú lo entiendes y lo haces simetría con tu verdad en el estilo de vida, entonces el respaldo de Dios a tu vida es real. Y lo vas a vivir, te vas a gozar y lo vas a disfrutar. Porque se extiende hasta la eternidad. Número 5. La cruz es nuestra salvación y paso a la eternidad, que es el medio único que existe. No hay otro intercesor entre Dios y los hombres que no sea Jesús. Ese error doctrinal lo escucho yo a cada rato. Mucha gente dice en el nombre de Dios. No has entendido que Él envió a su Hijo Jesús a pagar el precio de tu autoridad. Es en el nombre de Jesús. Amén. Y mucho menos en otros nombres que usan por ahí. Es en el nombre de Jesús, porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesús. Eso es importante. En el nombre de Dios. ¿Qué nombre de Dios? ¿No has entendido? Entonces, ¿cuál es tu posición? Es en el nombre de Jesús. Siempre. No es algunas veces. Siempre. Número 6. La cruz es la transformación gloriosa del cuerpo del pecado. Todos nosotros estamos en cuerpo de pecado. Nos arrepentimos y Dios nos limpia. Cometemos otra vez el error, nos arrepentimos y Dios nos vuelve a limpiar. Ese es el proceso de cristianos arrepentidos del pecado. Este cuerpo lo que mora es en el pecado, pero tú y yo lo limpiamos a través del arrepentimiento, del conocimiento de la palabra de Dios, y Dios nos vuelve a ser aceptos delante de Él, conforme la palabra escrita está. Así que tenemos que entender que perfectos no somos imperfectos, pero Dios nos perdona cada vez que nos equivocamos. Lo importante es que reconozcamos en nosotros el error. No nos justifiquemos. Es que yo soy así. Es que a mí me gusta. Entonces, ¿cuál es la voluntad tuya? ¿La del hombre, de la carne o la de Dios? ¿Y quién es el que te va a bendecir? ¿La carne o Dios? Si es Dios, entonces busca la voluntad de Dios. Y todo te saldrá bien. No habrá quien te haga frente, como le dijo Josué 1:8. No habrá quien te haga frente. ¿Cuánto le gustaría que Dios le diga lo mismo? Es amén todo. ¿Por qué? Porque nadie podrá hacerte frente cuando tú vives en obediencia a Dios. Nadie. Nadie es nadie. Lo importante es que tú estés cimentado en la verdad de Dios y hagas conforme a su voluntad. Le había dado el 5, ¿verdad? El 6, ¿qué va? 7. Hoy la cruz hará el trabajo terminado cuando dijo consumado es. Cuando Él dijo consumado es, el trabajo terminado en la cruz es para nosotros como creyentes. ¿Se entiende eso? O sea, que el que comienza la buena obra que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable de su presencia, comenzó el trabajo y lo terminará si tú te sometes a la voluntad de Dios. Si tú andas en la voluntad de Dios continuamente, Dios te va a bendecir tu vida de principio a fin y de ningún bien carecerás. Si estabas bien, estarás mejor. Amén. Siempre yo le digo esto porque el cristiano tiene que cimentarse en esta verdad y tiene que ver que aunque tengamos años más avanzados, el bien y la misericordia nos arroparán siempre y seremos bendecidos, no importa qué. Amén. Vamos a orar para que usted selle esa bendición. Gracias, Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, he traído la palabra tal y como me la diste. Ni le he quitado ni le he puesto porque sabes que no está en mi corazón hacerlo y jamás nunca lo haría. He dado tu palabra desinteresadamente con el firme y único propósito de que te vean a ti. No tengo otro propósito, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que tú les reveles esta palabra en la profundidad de la extensión suprema
desde el cielo hasta la tierra, para que ellos puedan vivir esto en la bendición suprema. Se ciñan de autoridad y poder y bienestar, donde sean, Señor, bendecidos de principio a fin, y que no haya retraso en esta bendición, porque los tiempos apremian y sabemos, Señor, que pronto será nuestra redención. Así que te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú prosperes esta palabra que tú nos has dado en cada uno de nosotros, y me incluyo yo, para cada vez conocerte mejor, de tal manera, Señor, que podamos servirte en espíritu y en verdad, y nuestra vida sea cada vez más firme, fuerte, poderosa, autoridad de bienestar, de abundancia y de bendición suprema del cielo. Antes de terminar, el Señor me dice que aquí hay gente que necesitan confesar a Jesús como su único y exclusivo Salvador. ¿Hay esa persona aquí? No levante la mano para que no se sienta avergonzado. Simplemente sígame en oración. Señor Jesús, en este momento, abra los puertas de mi corazón para que tu Espíritu Santo venga a morar en mí a tal magnitud que yo pueda, Señor, ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo amar con el corazón que tú me amas. Perdona mis pecados como yo también perdono a los que me han ofendido. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación. La pido en el nombre de Jesús. Amén. Déjeme orar por usted antes de cerrar la oración final. Padre, yo corto toda herencia espiritual que en el pasado vinculaba a tus hijos al reino de las tinieblas. Lo corto con la tijera del Espíritu Santo de Dios. Y el hombre fuerte que estaba operando en ellos, que no permitía que entendieran este mensaje, lo ato, lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús ahora. Ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, vuelvo a la oración original. Ellos escucharon la palabra que tú me diste. Prepararon sus corazones y sus oídos estuvieron atentos a ti. Ahora yo te pido que la revelación de esta palabra venga a ellos tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que lo marques como tú me marcaste a mí. Los selles para bendición y que su familia cada vez pueda ser más unificada en ti. Y sean prosperados todos sus caminos, así como prosperará su alma. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú les bendigas, les revele aún más de lo que has dado aquí, para que ellos se puedan cimentar cada vez más firmemente en ti y puedan ser sanados, libertados y reconciliados contigo en una unificación sólida, que en ningún momento, Señor, se pierdan, y que si tuvieran que partir mañana, aseguren su salvación, porque no sabemos los eventos de la vida, cómo pueden surgir. Pero, Señor, tú tienes cuidado y tú lo sabes todo. Así que yo te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, los unifiques, los avives y haya paz, consuelo y sobre todo asegures su salvación. Porque sabemos, Señor, que al fin y al cabo nos vamos a reconocer tal y como fuimos, y yo quiero que todos lleguemos al cielo. Así que hoy yo te pido que crezcamos a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús, Señor nuestro, para que seamos uno juntamente contigo, como tú tomaste la decisión de amarnos. Así que haremos, Señor, que tu justicia nos abarque y nos arrope a todos en bienestar, poder y autoridad. Y todo sea para tu gloria. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Saludados unos a los otros.